Bienvenidos a Audiomentores, el lugar donde los grandes libros cobran vida a través de la voz. Si eres un amante de la literatura clásica, los relatos profundos y las historias que exploran las pasiones humanas, este es el lugar ideal para ti. Hoy, te traemos La casa de Nucingen de Honoré de Balzac, una novela que forma parte de su monumental serie La comedia humana. A lo largo de esta obra, Balzac nos lleva por el fascinante y corrupto mundo de la alta sociedad francesa del siglo XIX, donde el poder, el dinero y las intrigas se mezclan en un relato que no dejará de sorprenderte. Si te gusta lo que escuchas, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones y nuevos episodios. Capítulo 1. La vida de Nucingen. Era una tarde nublada en París, pero el bullicio de la ciudad nunca disminuía. Las calles, repletas de carruajes, comerciantes y nobles, respiraban la agitación propia de una ciudad que era tanto el centro del arte como del dinero, el alma de Francia. Y en el corazón de este caos, en el distrito de la banca, se alzaba imponente el edificio de la Casa de Nucingen, una de las instituciones financieras más respetadas y temidas de la capital. A través de las grandes puertas de vidrio, Nucingen contemplaba su dominio con una mirada fría, casi distante, como si no hubiera nada más que hacer que observar. Un hombre de mediana edad, robusto, de piel ligeramente rojiza por los años de trabajo y las largas noches sin descanso, su rostro mostraba la marca de las decisiones tomadas, algunas de ellas, de dudosa moralidad. Pero a él no le importaba. Había llegado allí, a esa cima de poder, a base de astucia, maniobras y, por supuesto, el incansable deseo de enriquecerse. Él no nacía en un entorno de lujo. De hecho, su origen era más bien humilde. Un hombre nacido en una pequeña región de Alemania, de familia de clase baja. Su juventud estuvo marcada por la pobreza y la lucha constante por sobrevivir. No fue hasta que decidió abandonar su tierra natal que encontró una oportunidad en la frenética París. Su primer empleo fue en una casa de cambios, donde, con gran diligencia y capacidad para los números, fue ascendiendo en el mundo financiero, guiado por una firme determinación. El dinero era el camino para acceder a una vida mejor, a la verdadera libertad. Nucingen pronto se dio cuenta de que, en este mundo, el dinero no solo garantizaba una vida de lujo, sino también una posición de poder. Y en ese poder, una cosa estaba clara, la moralidad era secundaria. En un principio, su ambición parecía estar dirigida a lograr estabilidad, una vida sin sobresaltos. Pero pronto, ese deseo de estabilidad se convirtió en una sed insaciable por acumular más, por elevarse más alto, por estar por encima de los demás. La alta sociedad parisina, con sus costumbres frívolas, su aire de superioridad, era como un imán para él. Lo fascinaba como esos nobles, esas viejas familias de sangre azul, ostentaban riquezas que Nucingen solo veía como un desafío, como algo que él debía alcanzar. Pero, a medida que avanzaba en la vida, también comprendió que ese mundo, bajo su superficie de elegancia, estaba plagado de corrupciones, engaños y alianzas que se tejían en la oscuridad. El ascenso de Nucingen no fue fácil, ni tampoco limpio. Para ser parte de ese mundo de opulencia, tuvo que aprender rápidamente las reglas no escritas de la élite. Con cada negocio, con cada decisión financiera, fue creando una red de contactos, muchos de ellos con intereses tan turbios como los suyos. La esencia de la alta sociedad se encontraba en las alianzas estratégicas, y Nucingen se convirtió en un maestro de la manipulación. En este contexto, no es sorprendente que haya buscado una esposa dentro de la nobleza, alguien que le diera acceso a los círculos más exclusivos. Eugenia Grandet, hija de una de las familias más antiguas y respetadas de Francia, era el complemento perfecto. Su belleza era indiscutible, pero Nucingen sabía que su verdadero valor radicaba en el apellido que traía consigo. Por supuesto, Eugenia no era ajena a esta estrategia matrimonial. Como todas las mujeres de su clase, se encontraba atrapada en un mundo de expectativas, donde el amor no era la motivación principal para unirse a alguien. En su caso, el matrimonio con Nucingen le ofrecía estabilidad y un lugar aún más elevado en la jerarquía social. Sin embargo, a pesar de ser una unión estratégicamente correcta, no fue fácil. Eugenia, una mujer educada en los refinamientos de la alta sociedad, pronto se dio cuenta de la naturaleza pragmática de su esposo. Nucingen no era un hombre que se dejara llevar por el amor o por la pasión. Su relación con ella era una relación de conveniencia, y aunque nunca lo admitió abiertamente, lo sentía como un intercambio. Ella le ofrecía un nombre respetado, y él, dinero y poder.
Pero si bien Nucingen había logrado esta unión, su vida en matrimonio no era tranquila. Eugenia, a pesar de ser su esposa, poseía una fortaleza y una inteligencia que Nucingen nunca subestimó. Ella estaba bien consciente de las tensiones entre el deber y el deseo, entre lo que esperaba de ella la sociedad y lo que verdaderamente anhelaba en lo más profundo. Aunque nunca lo expresó abiertamente, las expectativas sociales le pesaban enormemente, y su matrimonio con Nucingen se fue tornando más una cuestión de apariencias que de afecto. Sin embargo, la lealtad y el respeto mutuo, aunque disimulados, formaban la columna vertebral de su relación. París, por otro lado, seguía siendo el lugar donde Nucingen luchaba por mantenerse en la cima. Aunque había ganado mucho terreno, aún había enemigos y competidores que lo observaban con envidia, con deseo de derrocarlo. Pero Nucingen, un hombre que jamás subestimaba la importancia de los pequeños detalles, sabía cómo moverse en ese terreno peligroso. Con cada operación bancaria, con cada acuerdo cerrado, se ganaba un poco más de respeto, y con ello, su poder crecía. Pero incluso en sus triunfos, la sombra de la desconfianza nunca lo abandonaba. En la banca, las emociones no tenían cabida, y Nucingen lo entendía perfectamente. El dinero era la única verdad absoluta. La moral, las reglas del juego, todo eso era relativo. Lo único que importaba era mantenerse a flote, seguir acumulando riquezas y asegurarse de que, en el momento de la caída, nadie pudiera reclamar su lugar. Así es como se construyó la figura de Nucingen, un hombre de poder, pero también de soledad. Un hombre que entendió que el dinero y la ambición eran las únicas fuerzas que realmente gobernaban el destino de todos. En este primer capítulo, Balzac nos presenta un personaje cuyo ascenso y supervivencia están marcados por la codicia, la ambición y, por encima de todo, la comprensión de las reglas invisibles que mueven el mundo. Nucingen no es solo un banquero, es un reflejo de una sociedad que coloca al dinero por encima de todo, y cuya moralidad es tan maleable como el propio flujo de capital. Capítulo 2. La situación financiera de Nucingen y sus relaciones. Era ya tarde en la noche cuando el ambiente en el interior de la casa de Nucingen se tornó más solemne. Las luces doradas de los candelabros reflejaban una atmósfera de lujo y solemnidad, mientras que el propio Nucingen, encerrado en su despacho, revisaba con minuciosa precisión las hojas de balances y estados financieros. Su rostro, iluminado apenas por la luz de la lámpara de aceite, parecía reflejar la misma intensidad con la que se enfrentaba a los números, su único lenguaje verdadero. Había algo inhumano en la manera en que Nucingen se sumía en el análisis de las cifras. Era como si su mundo entero fuera un gigantesco laberinto de deudas, intereses y ganancias, donde cada decisión que tomaba tenía repercusiones inmediatas, no solo para su propio bienestar, sino para el destino de aquellos que dependían de él. Su vida, completamente entregada al negocio, se había vuelto una espiral de cálculos sin fin, una constante preocupación por la estabilidad financiera de su banco, la casa de Nucingen, que en ese momento vivía su periodo de mayor expansión. Sin embargo, el camino hacia la prosperidad no estaba exento de complicaciones. En el complejo universo de la banca parisina, las alianzas eran tan volátiles como las inversiones mismas. Nucingen había logrado hacerse un nombre en los círculos financieros, pero no todo el mundo lo veía con buenos ojos. A pesar de la respetabilidad que había alcanzado, algunos de sus rivales aún lo consideraban un hombre de fortuna dudosa, cuyas tácticas y estrategias parecían demasiado arriesgadas y especulativas. En este mundo, donde la moralidad y la ética jugaban poco papel, los rumores corrían tan rápido como las monedas cambiaban de manos. El propio Nucingen sabía que debía enfrentarse a estos desafíos con firmeza. Pero no solo se enfrentaba a las presiones del negocio, sino también a la complejidad de sus relaciones personales. En su casa, las tensiones eran cada vez más evidentes, sobre todo en su matrimonio con Eugenia. Aunque la unión entre ambos estaba fundada en una base de conveniencia social y económica, como es habitual en la aristocracia, las expectativas no siempre eran fáciles de cumplir. Eugenia, una mujer de gran belleza y educación, era la joya de la alta sociedad, pero para Nucingen, ella representaba mucho más que eso. Representaba una puerta abierta a las esferas más altas del poder, a ese mundo de refinamiento en el que solo unos pocos privilegiados podían entrar. No obstante, el matrimonio se había vuelto una especie de campo de batalla de silencios y resentimientos no dichos. Eugenia, aunque aparentemente tranquila, se encontraba profundamente insatisfecha con su vida. Si bien disfrutaba de los lujos que su posición le otorgaba,
también sufría por la falta de afecto genuino que sentía por parte de su esposo. Nucingen, obsesionado con su trabajo y su ascenso social, no le prestaba la atención que ella deseaba. Sus conversaciones, siempre cortantes y formales, no eran más que una serie de intercambios superficiales. Él veía en ella una figura que cumplía un rol específico, mientras que Eugenia, atrapada en una red de expectativas sociales, luchaba en silencio con sus propias frustraciones. El panorama no era mejor en el círculo social que rodeaba a Nucingen. Aunque su poder económico le daba acceso a las personas más influyentes de París, también le creaba enemigos envidiosos, quienes constantemente cuestionaban sus métodos, sus orígenes y, sobre todo, su ascenso meteórico. Algunos de sus rivales veían en él a un hombre que había llegado demasiado lejos sin el refinamiento necesario, sin los modales que la alta sociedad valoraba. Sin embargo, Nucingen nunca se preocupó por estas críticas. Su única preocupación era mantener su posición, expandir su banco y, por encima de todo, hacer crecer su fortuna. En el terreno de los negocios, las decisiones de Nucingen comenzaban a tener un impacto más allá de los límites de su banco. Había comenzado a implicarse en operaciones arriesgadas, especulando con propiedades en la nueva periferia de la ciudad, y buscando alianzas con otras familias de la aristocracia para conseguir contratos de gran envergadura. Pero el riesgo también traía consigo un precio. En una reunión con uno de sus socios más cercanos, un hombre astuto y calculador llamado de la Roche, Nucingen discutió una operación que implicaba la compra de propiedades de un valor incierto. Mientras su socio presentaba los números de la operación con entusiasmo, Nucingen no podía evitar sentirse inquieto. Sabía que el éxito de la operación dependería de factores externos, como la estabilidad política y la confianza de los inversores, y esas fuerzas estaban fuera de su control. Pero, para Nucingen, nada era más importante que su reputación. No iba a permitir que ningún obstáculo se interpusiera en su camino. Con una mirada fija y decidida, aceptó la propuesta, asegurando que los riesgos valían la pena. La casa de Nucingen continuaba su expansión, pero las sombras de la duda comenzaban a alzarse, y el destino de su fortuna pendía de un hilo muy fino. Mientras tanto, en la intimidad de su hogar, Eugenia comenzaba a observar con más detenimiento el carácter y los intereses de su esposo. Ella veía cómo Nucingen vivía en una especie de burbuja de poder y dinero, y cómo sus sentimientos por ella parecían estar más ligados a su posición social que a cualquier tipo de afecto real. Sin embargo, Eugenia también sabía que estaba atrapada en ese mundo, que no podía simplemente renunciar a todo lo que su esposo había logrado. Si bien había renunciado a la posibilidad de un amor romántico, no podía evitar preguntarse si alguna vez encontraría algo más allá de esa frialdad que dominaba su vida conyugal. Por su parte, Nucingen continuaba inmerso en sus preocupaciones financieras, sin darse cuenta de cómo su vida personal y su entorno comenzaban a desmoronarse. A pesar de sus logros y su poder, había algo que le faltaba, algo que no podía comprar con todo el dinero del mundo: la paz interior y la satisfacción personal. Este capítulo no solo profundiza en las tensiones dentro de su hogar, sino también en los primeros signos de vulnerabilidad que comienzan a asomar en la vida de Nucingen. El dinero y el poder no parecen ser suficientes para mantener a flote sus relaciones personales y su tranquilidad emocional. La frialdad de su relación con Eugenia es el reflejo de una vida dominada por la ambición y la constante búsqueda de control. En este capítulo 2, Balzac nos muestra las tensiones dentro del matrimonio de Nucingen y la fragilidad de las relaciones humanas cuando se antepone el dinero y el poder sobre el afecto y la empatía. Además, revela la dinámica de las decisiones financieras que se entrelazan con los dilemas personales del protagonista, dejando entrever las grietas en su aparentemente sólido imperio. Capítulo 3. La conexión con los aristócratas y los negocios turbios. En una de las muchas mansiones suntuosas que bordeaban las grandes avenidas de París, una fiesta estaba en pleno apogeo. La élite parisina se había reunido una vez más para exhibir su riqueza, sus atuendos y, sobre todo, su posición social. Entre los invitados se encontraban diplomáticos, banqueros, oficiales del gobierno y nobles de sangre azul. Las conversaciones oscilaban entre lo superficial y lo profundo, pero lo que realmente importaba no era tanto el contenido de las palabras, sino las impresiones que se dejaban entre sí. Allí, en medio de esa multitud selecta, se encontraba el imponente Nucingen, vestido con un frac negro que contrastaba con su rostro rojo, la evidencia de su salud robusta y su constante actividad frenética en los negocios. A pesar de su éxito, Nucingen era un extraño en ese mundo de refinamientos,
un hombre que había emergido de la nada y, por lo tanto, nunca fue completamente aceptado por la alta sociedad. Aunque su riqueza era innegable, muchos de los asistentes no dejaban de percibirlo como un intruso, como un nouveau riche, un recién llegado sin el linaje que los demás consideraban imprescindible para formar parte de su círculo. Pero Nucingen no se dejaba intimidar por estas miradas furtivas. Al contrario, se mostraba afable, conversador, buscando en cada oportunidad nuevos contactos, nuevas relaciones que pudieran beneficiar sus intereses. Durante toda la velada, se mantenía alerta, observando, analizando cada movimiento, cada palabra, con la agudeza de un hombre cuyo éxito dependía no solo de sus habilidades financieras, sino también de sus alianzas personales. A medida que la noche avanzaba, Nucingen entabló una conversación con el barón de Nucingen, un aristócrata cuya familia poseía tierras y títulos que databan de generaciones. Este varón, de mirada altiva y porte imponente, representaba lo que Nucingen aspiraba a ser en su totalidad, un hombre con el poder de las viejas familias, alguien cuyo apellido valía más que cualquier cantidad de dinero. La conversación que comenzó de manera amistosa pronto se tornó una especie de danza estratégica. Nucingen, consciente de la posición del barón, trató de cautivarlo, mostrándole la magnitud de su negocio y la estabilidad de su imperio financiero. «Mi querido barón», comenzó Nucingen con un tono cálido y persuasivo, «sé que los tiempos son difíciles, pero en la banca se encuentra siempre una solución para aquellos que saben cómo mover las piezas adecuadas». El barón, aunque más interesado en el contenido de su copa de vino que en las palabras de Nucingen, asintió con una sonrisa amable, pero distante. Nucingen, sin embargo, no se dio por vencido. Empezó a hablarle de una nueva operación financiera que había puesto en marcha, una inversión en tierras y propiedades que prometía grandes rendimientos. Aunque el barón no lo admitiera, Nucingen sabía que el aristócrata siempre buscaba nuevas fuentes de ingresos, pues las tierras ya no le proporcionaban las mismas rentas que en tiempos pasados. Lo que Nucingen no sabía, sin embargo, era que en ese mismo círculo aristocrático se tejían muchas alianzas invisibles, y que muchos de esos nobles se encontraban tan endeudados como las personas más humildes de la sociedad. En las sombras, se llevaba a cabo una especie de juego sucio en el que Nucingen, con su poder económico, se estaba convirtiendo en un jugador indispensable. El barón de Nucingen no era ajeno a este mundo de especulaciones y manipulaciones, pero por el momento prefería mantener una actitud reservada. «Quizá», respondió el barón, finalmente. «Pero debo ser cauteloso, Nucingen. Muchos como usted han hablado de oportunidades y de arrepentimientos». Nucingen, sin perder la compostura, esbozó una sonrisa. Sabía que, en última instancia, el barón también dependía de él. En la alta sociedad, nadie podía mantenerse aislado por completo de los cambios en el mercado financiero. Aquellos que una vez se sentían seguros con sus tierras y su linaje pronto comenzaban a darse cuenta de que el dinero en efectivo, las inversiones y las alianzas con banquero eran la verdadera moneda de cambio en París. La conversación entre ambos continuó en un tono más suave, pero Nucingen sabía que había sembrado la semilla. No se trataba solo de ganar el favor del barón, sino de entrar en su círculo, asegurándose de que su presencia en el mundo financiero fuera lo suficientemente prominente como para ser considerado indispensable. Las viejas familias aristocráticas, aunque se consideraban superiores, estaban perdiendo gradualmente su poder económico, y Nucingen era un recordatorio constante de esa nueva realidad. Mientras la fiesta seguía su curso, Eugenia observaba a su esposo desde una distancia. Aunque ella no compartía el mismo interés por las intrincadas estrategias financieras que él, no podía evitar sentirse inquieta por la atmósfera de tensión que siempre rodeaba sus encuentros con los nobles. Los ojos de su esposo, siempre calculadores, se movían constantemente, evaluando, negociando, como si su presencia en esos círculos no fuera una necesidad personal, sino una cuestión de supervivencia. Eugenia, a pesar de su belleza, se sentía cada vez más como una pieza decorativa en el juego de su esposo. Su matrimonio, basado en la conveniencia más que en el afecto, estaba marcado por una serie de silencios incómodos, de miradas ausentes. Sabía que Nucingen la necesitaba como una extensión de su poder, como una muestra más de su éxito ante la alta sociedad. Pero también sabía que él no la amaba, que su presencia no era deseada más allá de lo que representaba en términos sociales. A pesar de esta distancia emocional, Eugenia no podía escapar de la realidad. La vida que llevaba con Nucingen era una vida de opulencia, pero también de sacrificios, de pequeñas traiciones diarias,
donde cada acción y cada decisión estaba impregnada de una frialdad calculada. En esos momentos, Eugenia se preguntaba si alguna vez encontraría algo más allá de los brillantes salones y las fiestas interminables. Pero la respuesta siempre era la misma: no, la vida que había elegido, por la que había sido arrastrada, era la única opción. La alta sociedad, aunque brillante, era también una jaula de oro. Este capítulo 3 se enfoca en las alianzas y negociaciones que Nucingen realiza dentro de los círculos aristocráticos, mientras se revela el vacío emocional que su vida con Eugenia le proporciona. La tensión entre el poder económico y la falta de afecto se vuelve cada vez más palpable, y la lucha por la aceptación dentro de la élite se torna una constante en la vida del protagonista. Capítulo 4. El ascenso de Nucingen y sus enemigos ocultos. El día siguiente a la fiesta fue una de esas jornadas en las que los banqueros, lejos de disfrutar de los placeres mundanos, se entregaban completamente al análisis de sus operaciones y a la toma de decisiones que podrían cambiar el destino de sus fortunas. Nucingen, ya habituado a esos días interminables de trabajo, se encontraba nuevamente en su oficina, rodeado por montones de papeles, balances y contratos. Mientras el sol comenzaba a caer, iluminando tenuemente las ventanas del banco, Nucingen se encontraba frente a una serie de decisiones cruciales que podrían marcar el siguiente paso en la expansión de su imperio financiero. Sin embargo, el asunto más urgente no era uno relacionado directamente con el dinero, sino con los rumores que circulaban sobre su nombre. Los círculos financieros parisinos, siempre llenos de intriga y envidia, hablaban cada vez más de Nucingen, y no siempre de manera favorable. Aunque había logrado establecer una sólida reputación, el hombre que antes era visto como un outsider ahora se veía cada vez más como un competidor peligroso para los más establecidos en el mundo bancario. Algunos, incluso, lo consideraban un hombre de fortuna dudosa, cuyo ascenso rápido podía estar basado en prácticas poco ortodoxas. El propio Nucingen era consciente de los murmullos, y, como buen estratega, sabía que debía anticiparse a cualquier ataque que pudiera surgir de la competencia. La rivalidad con otros banqueros, como el señor de la Roche, se intensificaba, y aunque las disputas eran a menudo veladas por una fachada de cortesía, las tensiones se palpaban en cada reunión. Nucingen entendía que, en el mundo de los negocios, la rivalidad no solo se medía por el tamaño de los fondos o la cantidad de propiedades, sino también por la influencia que uno pudiera tener sobre los otros actores del juego. Esa tarde, Nucingen se reunió con su socio de confianza, el joven Charles de Rastignac, un aristócrata sin fortuna pero con una ambición tan grande como la de Nucingen. Rastignac había sido uno de los primeros en reconocer el potencial del banquero y, en consecuencia, se había aliado con él. A lo largo de los años, su amistad se había forjado sobre la base de intereses comunes, pero, en el fondo, Rastignac también veía en Nucingen una oportunidad para escalar socialmente, para entrar en los círculos más exclusivos de la alta sociedad. «Debemos movernos rápidamente», dijo Nucingen, rompiendo el silencio que había caído sobre la oficina. «Los mercados están cambiando, y si no tomamos ventaja de este momento, otros lo harán. La crisis de las acciones en el sector inmobiliario puede ser nuestra oportunidad de oro. Solo necesitamos una respuesta rápida y decisiva». Rastignac, con su habitual aplomo, asintió. Aunque su lealtad hacia Nucingen era inquebrantable, no dejaba de lado sus propios intereses. Como cualquier hombre ambicioso, siempre tenía en mente su propio ascenso. Sin embargo, Nucingen había demostrado ser un aliado formidable, y por ello, no dudaba en confiar en su juicio. Juntos, ambos se encontraban en el centro de una red de poder y especulación que se extendía por toda París, y, por supuesto, más allá. Mientras tanto, Eugenia, aunque aparentemente absorta en sus propias actividades sociales, no podía evitar escuchar las conversaciones que su esposo mantenía en su despacho. Aunque ella no entendía del todo los detalles de los acuerdos financieros, sí comprendía que estos traían consigo una tensión palpable que impregnaba cada rincón de la mansión. La atmósfera de la casa, antes acogedora y tranquila, se había convertido en un lugar de frenesí, donde el dinero y las apuestas financieras se sobreponían a cualquier otra preocupación. Eugenia veía con impotencia cómo su esposo se entregaba a un mundo que la dejaba al margen, sin más propósito que el de asegurar su dominio y poder. La belleza de su hogar, la magnificencia de sus muebles, la excelencia de sus cenas, no eran más que el marco de una vida que ella ya comenzaba a sentir vacía. ¿Dónde quedaba el afecto, el cariño? En su lugar, lo que se imponía era la fría lógica del dinero, esa que siempre había estado presente en su vida,
pero que ahora parecía arrollarla sin piedad. A medida que Nucingen avanzaba en sus maniobras, el barón de Nucingen seguía siendo una pieza clave en su estrategia. Aunque sus conversaciones parecían superficiales, el banquero sabía que la aceptación de la aristocracia era crucial para consolidar su poder. Sin embargo, el barón no estaba dispuesto a comprometerse demasiado con Nucingen. A pesar de las constantes insinuaciones del banquero sobre las oportunidades de inversión, el barón mantenía su distancia, sintiendo que no podía arriesgar demasiado con un hombre cuyo origen y métodos le resultaban inciertos. Mientras tanto, una serie de movimientos sutiles comenzaban a tener lugar en las sombras. En una de sus reuniones privadas, de la Roche, un hombre de negocios rival de Nucingen, comenzó a hacer circular rumores sobre la solidez de la casa de Nucingen. En un mundo donde la percepción lo era todo, estas insinuaciones no pasaron desapercibidas. La competencia y los intereses contrarios comenzaban a presionar al banquero, pero él no se dejaba intimidar. En lugar de reaccionar directamente, Nucingen eligió una estrategia más inteligente. Él mismo comenzaba a alimentar esos rumores, pero a su favor. Con astucia, hacía que los ecos de su éxito llegaran hasta los oídos de aquellos que podían ayudarse de su influencia, para que aquellos que dudaban de él comenzaran a temer su creciente poder. El banquero no era ajeno al hecho de que las apariencias lo eran todo. Con cada movimiento, construía su imagen con la misma precisión con la que un arquitecto construye un edificio. A través de su socio Rastignac, Nucingen comenzó a fomentar alianzas con los personajes más influyentes de la política, mientras que, en su vida privada, seguía consolidando su poder a través de un matrimonio que, aunque sin amor, le ofrecía la imagen perfecta ante la sociedad. Pero no todo iba a ser sencillo. A medida que su influencia crecía, también lo hacía la lista de aquellos que deseaban derribarlo. Algunos entre la aristocracia resentían el ascenso de Nucingen, y, por debajo de la superficie, las maniobras para socavar su poder se volvían cada vez más claras. El dinero, por supuesto, seguía siendo la clave, pero las enemistades ocultas también comenzaban a ser una amenaza real. La tensión crecía a cada paso, y Nucingen no podía permitirse un error. Sus enemigos, aunque invisibles por el momento, comenzaban a formar una red que podría poner en peligro todo lo que había construido. ¿Sería capaz de mantener su posición y seguir expandiendo su imperio, o acabaría sucumbiendo a las maniobras de aquellos que lo rodeaban? En este capítulo 4, Balzac profundiza en las estrategias de Nucingen para consolidar su poder en el mundo financiero y social, mientras se presentan los primeros indicios de una red de enemigos que comienza a fraguarse en las sombras. La tensión entre sus maniobras externas y la falta de afecto en su vida privada se hace más evidente, y el capítulo termina con una sensación de incertidumbre sobre el futuro de su imperio. Capítulo 5. La lucha por el control y la desesperación de Eugenia. El sol comenzaba a hundirse en el horizonte parisino cuando Nucingen regresó a su mansión, con su rostro marcando una expresión que oscilaba entre la satisfacción y la preocupación. Durante todo el día, su mente había estado centrada en los nuevos movimientos financieros que había realizado, operaciones que le habían permitido afianzar aún más su dominio en el mercado bancario. Sin embargo, no era la acumulación de riqueza lo que le pesaba en ese momento, sino las sombras de intriga que se cernían sobre su cabeza. Su lugar en la alta sociedad estaba en constante peligro. Había alcanzado la cumbre del poder económico, pero la aristocracia, esos viejos linajes que consideraban que el dinero nunca podría reemplazar el honor, miraba su ascenso con escepticismo y desaprobación. Para ellos, Nucingen seguía siendo un hombre de dinero, sí, pero carecía de la nobleza que le daría acceso a su círculo más cercano. Eugenia, por su parte, se encontraba cada vez más distante de su esposo. A pesar de estar rodeada por lujos, joyas y vestidos costosos, la joven no podía evitar sentirse vacía, como si todo lo que alguna vez había tenido valor hubiera desaparecido en la atmósfera opresiva de la mansión. Nucingen había logrado lo que se había propuesto. Se había ganado un lugar entre los grandes de la sociedad. Pero el precio que pagaba, para ella, era demasiado alto. La frialdad de su matrimonio y la creciente obsesión de su esposo por el dinero la dejaban, poco a poco, sin fuerzas. Eugenia pasaba sus días entre las visitas de las altas figuras sociales, las cenas de gala y los conciertos, pero su mente siempre estaba llena de dudas. Su belleza, admirada por todos, ya no lograba llenar el vacío que sentía en su corazón. Observaba cómo Nucingen se entregaba completamente a sus intereses comerciales, y cómo la despreciaba sutilmente en la medida en que su éxito le exigía más tiempo lejos de ella.
El banquero, siempre ocupado con nuevos negocios y estrategias para afianzar su imperio, ya no tenía tiempo para ella, ni para los gestos románticos que una vez, al principio de su matrimonio, habían existido. Una tarde, mientras Eugenia paseaba por el jardín, se encontró con Rastignac, el joven aristócrata que, aunque cercano a su marido, comenzaba a ser una figura recurrente en su vida. Rastignac, quien se había labrado una reputación por su astucia y ambición, había encontrado en Nucingen un socio que lo ayudaba a escalar en el mundo financiero. Sin embargo, su interés por Eugenia, aunque sutil, no pasaba desapercibido. La belleza de la joven era irresistible, y el joven sabía que una relación cercana con ella podría ser más beneficiosa que cualquier otra amistad. En su encuentro en el jardín, Rastignac no pudo evitar hablar sobre las tensiones que comenzaban a notarse entre los banqueros y los miembros más tradicionales de la aristocracia. ¿Has oído los últimos rumores?, preguntó Rastignac, mirando furtivamente alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara. Dicen que hay fuerzas en la corte que están dispuestas a atacar a tu marido. La gente está empezando a cuestionar cómo logró tanto éxito en tan poco tiempo. Hay quienes aseguran que sus negocios no son tan claros como parecen. Eugenia, aunque ya sospechaba que su esposo no siempre jugaba limpio, no podía evitar sentir un escalofrío al escuchar esas palabras. A pesar de las riquezas, a pesar del lujo, algo oscuro se movía a su alrededor. Los hombres como Nucingen, siempre rodeados de poder y riquezas, rara vez podían escapar de los rumores y las envidias. La alta sociedad, tan implacable, siempre encontraba un objetivo para sus ataques. Siempre he sabido que no todos lo ven con buenos ojos, respondió Eugenia, evitando mirar directamente a Rastignac. Pero él no me deja entrar en esos asuntos, y no me interesa. Rastignac, con una sonrisa entre irónica y cómplice, respondió: las cosas podrían cambiar, Eugenia. Y cuando lo hagan, puede que ya no puedas ignorarlo. Eugenia sintió una incomodidad creciente, pero trató de disimularlo. Aunque había aprendido a mantenerse alejada de las disputas financieras y los rumores sobre su esposo, sabía que, de alguna manera, estaba atrapada en un juego del que no podía escapar. Rastignac, siempre observador, parecía comprender mejor que ella misma la situación en la que se encontraba. Mientras tanto, Nucingen seguía su vida, inmerso en sus negocios, sin siquiera notar las tensiones que se estaban generando tanto en su entorno personal como profesional. La relación con su esposa, ya distante, parecía importar poco para él. Su única preocupación era consolidar aún más su poder, y las alianzas que estaba formando en los círculos aristocráticos comenzaban a dar frutos. A través de sus negocios con la nobleza, Nucingen había logrado acercarse a personajes clave que le brindaban información valiosa sobre los movimientos de sus rivales. Gracias a sus conexiones con el barón de Nucingen y otros nobles, el banquero comenzaba a manipular con destreza el mercado de las tierras y propiedades. Había comenzado a intervenir en la compra de fincas que antes pertenecían a las viejas familias, aquellas que se veían amenazadas por la modernización y los cambios en las leyes fiscales. Estos movimientos, aunque legales, estaban llevando a una nueva clase de banquero a tomar el control sobre lo que antes solo pertenecía a los aristócratas. El poder de Nucingen parecía inquebrantable, pero en la oscuridad de la noche, cuando se encontraba solo en su despacho, una sensación de inseguridad comenzaba a invadir su mente. Las voces que hablaban de su ascenso a través de medios dudosos no dejaban de sonar en su cabeza. Si algo pudiera hacer tambalear su mundo, no serían los enemigos visibles, sino los que se escondían detrás de las cortinas, aquellos que, con una mirada o una palabra, podrían destruir la reputación que había construido con tanto esfuerzo. En un mundo donde el dinero lo era todo, Nucingen había encontrado su lugar. Pero mientras lo hacía, había dejado atrás a las personas que una vez fueron importantes para él. Eugenia, su esposa, se sentía como un objeto en su vida, una pieza decorativa que ya no jugaba ningún papel en su lucha por el poder. Y ella, atrapada entre el vacío de su matrimonio y los susurros de la alta sociedad, comenzaba a preguntarse si había alguna forma de escapar de esa vida opresiva. La lucha por el control no era solo una batalla económica, era también una batalla personal, una guerra silenciosa que se libraba en cada rincón de la mansión. Nucingen, aunque rodeado de lujos y éxito, sabía que su vida estaba llena de vacíos que nadie podría llenar. La frialdad de su relación con Eugenia, la desconfianza de la aristocracia, y las sombras que acechaban su poder comenzaban a hacer mella en él.
Este capítulo 5 profundiza en las tensiones personales y profesionales de Nucingen, y acreciente insatisfacción de Eugenia con su vida. También se deja entrever que la consolidación de su poder financiero podría estar a punto de enfrentar nuevos desafíos, no solo de la aristocracia, sino también dentro de su propio círculo íntimo. Mientras tanto, los rumores y las intrigas continúan acechando su existencia. Capítulo 6. La caída de la máscara. La ciudad de París, siempre bulliciosa, respiraba con el ritmo de las grandes transacciones comerciales. El rostro de la aristocracia, congelado en una máscara de cortesía y formalidad, ocultaba, como siempre, las pasiones y ambiciones que la agobiaban. En la cúspide de este mundo de apariencias, Nucingen seguía su ascenso con pasos firmes, manejando el destino de miles con el mismo desdén con el que una pieza de ajedrez es movida sobre el tablero. Sin embargo, lo que no sabía era que, en las sombras, se tejían tramas que podrían poner en peligro toda su fortuna. Eugenia, por su parte, continuaba atrapada en su propio sufrimiento. La mujer que había sido el centro de atención en la alta sociedad ahora se veía relegada a un papel secundario en la vida de su esposo. La mansión de Nucingen, colosal y deslumbrante, era una prisión dorada para ella. Los ecos de las fiestas opulentas y los intercambios sociales vacíos resonaban en sus oídos, pero no lograban llenar el vacío que sentía en su interior. Como si el mundo entero se hubiera convertido en un escenario vacío donde ella ya no encontraba su lugar. Eugenia había llegado a una conclusión amarga. Su matrimonio era una mentira, una construcción basada en la conveniencia social, en la seguridad material, pero no en el afecto ni en el amor. Cada día que pasaba al lado de Nucingen, su corazón se alejaba más de él, hasta llegar a un punto en el que la frialdad de su relación parecía insostenible. Mientras él se perdía en sus maniobras financieras y sociales, ella se perdía en sus pensamientos, en sus recuerdos de una juventud perdida y en las posibilidades de una vida que jamás podría ser. Pero más allá de las tensiones de la vida personal, el verdadero conflicto se encontraba en los pasillos del poder financiero. Nucingen había alcanzado una posición dominante, pero con ella llegaban los enemigos, aquellos que, en silencio, comenzaban a conspirar contra él. Los banqueros de París nunca perdían una oportunidad para sabotear a sus competidores. Los rumores que circulaban sobre su fortuna sospechosa se iban haciendo más fuertes con cada día que pasaba. Un hombre clave en estas intrigas era el conde de la Roche, un aristócrata de considerable influencia y poseedor de varias propiedades. Si bien la alta sociedad seguía mirando a Nucingen con desdén, la aparición del conde en la escena financiera parisina parecía ser una amenaza directa. La Roche, aunque de una clase superior a la de Nucingen, veía en el banquero una figura que desafiaría el orden establecido. Los antiguos linajes, acostumbrados a gobernar sin tener que ensuciarse las manos con el dinero, miraban a hombres como Nucingen como una aberración. En una reunión clandestina de banqueros, donde el conde de la Roche se encontraba presente, se discutía abiertamente sobre las crecientes preocupaciones con respecto a Nucingen. Entre sus aliados se encontraba el mismo Rastignac, quien, aunque aparentemente aliado de Nucingen, veía también en este conflicto una oportunidad para afianzar aún más su propia posición. Sin embargo, Rastignac, como un hábil jugador de ajedrez, no se comprometía completamente con ninguno de los bandos. Estaba convencido de que, al final, sería el que saldría victorioso, independientemente del resultado. El tiempo de Nucingen está por terminar, dijo el conde, con voz firme. Este hombre no tiene ni la elegancia ni la dignidad que se requiere para pertenecer a nuestra sociedad. Está claro que sus orígenes son dudosos, y sus métodos aún más. No podemos permitir que siga prosperando de esta manera. Rastignac, como buen estratega, se mantuvo al margen, observando a los hombres que lo rodeaban. Sabía que en un momento u otro tendría que tomar una decisión, pero aún no era el momento. Mientras tanto, Nucingen continuaba su trabajo, pero sus enemigos se movían con cautela, como sombras que acechan desde la penumbra. Mientras tanto, Eugenia, ajena a las intrigas que se tejían en los salones financieros, comenzaba a preguntarse si había algún modo de escapar de su vida. Había oído rumores sobre un amante del que hablaban en los círculos más íntimos, pero nunca se atrevió a preguntar directamente. Aunque no podía negar que las atenciones de su esposo se habían disipado, una parte de ella aún guardaba esperanza. Sin embargo, el amor se desvanecía de su vida, reemplazado por una resignación que la consumía poco a poco.
Eugenia encontraba consuelo en las reuniones con su amiga, la condesa de Beauseant, una mujer que, a pesar de su aparente sofisticación, compartía con Eugenia un dolor común, el de estar atrapadas en un matrimonio que ya no ofrecía ni alegría ni amor. En una de estas reuniones, la condesa le comentó a Eugenia sobre los rumores de un escarceo amoroso que podría haber entre Rastignac y la joven esposa de Nucingen. Rastignac es un hombre peligroso, Eugenia, dijo la condesa, con una mirada penetrante. Es astuto, y no tiene reparos en usar a las mujeres para su propio beneficio. Pero quizás pueda ofrecerte algo que tu esposo ya no te da, la atención y el amor que tanto necesitas. Eugenia, al escuchar estas palabras, sintió una mezcla de confusión y desesperación. Por un lado, la idea de encontrar a alguien que pudiera darle lo que su esposo ya no le ofrecía le resultaba atractiva. Pero por otro lado, no sabía si estaba dispuesta a perder completamente lo que quedaba de su dignidad. Mientras todo esto ocurría en los círculos sociales, Nucingen se mantenía absorto en sus negocios. Su mente estaba centrada exclusivamente en las negociaciones y en los movimientos financieros que podría realizar para garantizar su crecimiento. No comprendía, o no quería comprender, que su vida personal comenzaba a desmoronarse. En su obsesión por el dinero y el poder, había perdido lo único que realmente importaba, su conexión con las personas que más cercanas le eran. El banquero, en su desesperación por consolidarse, había olvidado que las emociones humanas, aunque invisibles y difusas, podían derribar imperios mucho más rápido que el dinero o el oro. Este capítulo 6 muestra un cambio crucial en la narrativa, ya que las intrigas sociales y financieras se intensifican y se abren nuevas posibilidades para los personajes. Por un lado, Nucingen está completamente enfocado en consolidar su poder, mientras que, por otro, su vida personal se desmorona. Eugenia, cada vez más distante de su esposo, empieza a contemplar otras opciones para llenar el vacío de su vida, mientras que las intrigas de sus enemigos se están fraguando en las sombras. Este capítulo da una sensación de inevitabilidad y de tensión creciente, lo que abre las puertas para una serie de confrontaciones y cambios drásticos en los capítulos posteriores. Capítulo 7. El juego de apariencias. A medida que pasaban los días, la atmósfera en la mansión de Nucingen se volvía cada vez más densa, como si la propia casa respirara un aire pesado y tenso. Los ruidos de la ciudad, el bullicio de las calles parisinas y los ecos de las intrigas sociales se colaban, poco a poco, en las paredes de ese refugio de lujo. Sin embargo, en el interior, la frialdad de la vida familiar contrastaba enormemente con la imagen brillante que Nucingen se esforzaba por proyectar ante el mundo. El banquero, como siempre, se encontraba entre las sombras de sus negocios, sus pensamientos centrados en las complejas transacciones que le habían asegurado un lugar destacado en la alta sociedad parisina. Pero había algo que le estaba pasando desapercibido: las grietas que se estaban formando en su matrimonio con Eugenia, las fisuras que se profundizaban con cada día que pasaba. Eugenia, por su parte, había comenzado a cuestionarse el sentido de su existencia dentro de esa lujosa prisión. Su belleza, antes admirada por todos, ahora parecía un mero accesorio en un mundo que ya no le ofrecía consuelo ni satisfacción. La joven esposa del banquero pasaba sus días entre los interminables compromisos sociales, las cenas de gala, y las reuniones que tanto adoraba Nucingen. Pero la carencia de afecto, el vacío emocional que se apoderaba de ella, era cada vez más profundo. En una tarde fría de invierno, Eugenia se encontró con un viejo amigo de su familia en los jardines del hotel de Nucingen. Se trataba de un hombre que había sido cercano a su padre, un aristócrata de rango, pero que había caído en desgracia debido a su propio carácter impulsivo y sus problemas financieros. Este hombre, el conde de la Roche, había perdido gran parte de su fortuna en especulaciones arriesgadas y había tenido que alejarse del centro de los círculos más refinados. No obstante, su presencia en la vida de Eugenia era una fuente de consuelo, y un recordatorio de lo que ella había perdido al casarse con Nucingen. «Querida Eugenia», dijo el conde, mientras paseaban lentamente por el jardín, «sé lo que estás atravesando. Tu vida, en la superficie, parece perfecta. Una mansión, ropas elegantes, cenas espléndidas, pero hay algo que siempre falta. He visto esa chispa de tristeza en tus ojos cada vez que te veo». Eugenia, quien no solía hablar de su sufrimiento, no pudo evitar sentirse conmovida por las palabras del conde. La verdad era que nadie en su círculo de conocidos había percibido la soledad que la envolvía. El mundo que Nucingen había construido para ella, tan lleno de ostentación, solo lograba hacerla sentir más vacía.
Es difícil, querido conde, dijo Eugenia, con un suspiro profundo. No me quejo de la vida material, pero el corazón se va vaciando poco a poco. Mi esposo, tan dedicado a su trabajo, a sus negocios, a su poder. ¿Dónde queda el amor en todo esto? El conde, consciente de la situación de la joven, asintió lentamente. El amor, mi querida amiga, es un lujo que no todos pueden permitirse. En su mundo, Nucingen ha hecho lo correcto. El dinero, las alianzas, las posiciones, eso es lo que realmente importa para él. Y tú eres su accesorio, su pieza en este gran juego. Eugenia sentía el peso de esas palabras como una verdad que se hacía más difícil de ignorar con el paso del tiempo. El conde, al igual que muchos en la aristocracia, no entendía completamente la mentalidad de su esposo, pero sabía cómo percibir las carencias emocionales de una mujer atrapada en un matrimonio sin afecto. La conversación continuó, pero Eugenia ya no podía quitarse la sensación de estar atrapada. A lo largo de los años, había aprendido a vivir con la indiferencia de Nucingen, con sus atenciones que eran más transacciones que gestos de cariño. Pero algo en ella comenzaba a cambiar, una chispa de rebelión que la empujaba a buscar algo más que el vacío que su vida le ofrecía. Mientras Eugenia se debatía con sus emociones, Nucingen, ajeno a la turbulencia que comenzaba a agitar el corazón de su esposa, seguía adelante con su agenda. Aquella misma tarde, se encontraba en una reunión importante con algunos de los banqueros más influyentes de París. Entre ellos, se encontraba Rastignac, el joven que había empezado a acercarse más a Nucingen debido a su habilidad para navegar en el mundo de los negocios. Rastignac, aunque sin comprometerse abiertamente con ninguno de los bandos, ya se había ganado la confianza del banquero, quien veía en él a un joven ambicioso que podría ser útil en el futuro. La reunión trataba sobre las inversiones en bienes raíces y las especulaciones sobre las propiedades que, en los últimos años, habían comenzado a revalorizarse considerablemente. Nucingen, con su destreza habitual, se mostraba confiado, pero por dentro, las tensiones comenzaban a surgir. Los rumores sobre su fortuna y las dudas acerca de sus métodos eran cada vez más persistentes. Sin embargo, el banquero, como siempre, mantenía su fachada imperturbable. El verdadero poder, para él, no residía solo en los negocios, sino en la habilidad de ocultar las vulnerabilidades. En su conversación con Rastignac, Nucingen se permitió, por fin, mostrar algo de sus temores. «Sé que la situación está cambiando», le dijo, con una mirada cargada de inquietud. «Las viejas instituciones de crédito están temblando, y esos malditos aristócratas no dejan de susurrar sobre mis orígenes. Pero no importa, Rastignac. Mientras yo controle el dinero, todo estará bajo control». Rastignac, quien había escuchado de la creciente desconfianza hacia Nucingen en ciertos círculos, asintió sin mostrar ninguna expresión. «El dinero puede comprar mucho, señor Nucingen», dijo con una leve sonrisa, «pero a veces no todo. Es un juego peligroso, y no todos los jugadores conocen las reglas». La respuesta de Rastignac dejó a Nucingen en silencio. Por un momento, se dio cuenta de que el juego que había estado jugando podía volverse en su contra. Los enemigos que lo rodeaban, aunque invisibles, eran tan peligrosos como los que se encontraban en los salones de la alta sociedad. Por la noche, cuando volvió a su mansión, Nucingen se sintió inquieto. Los problemas financieros que había estado manejando durante tanto tiempo comenzaban a sentirse como una maraña de hilos entrelazados, y la posibilidad de que algo se desmoronara era real. Pero lo que realmente le perturbaba era la sensación de que su vida personal, que hasta entonces había despreciado, comenzaba a reflejar la misma fragilidad que su imperio económico. Eugenia, por su parte, estaba cada vez más distante. Mientras él trataba de mantener las apariencias de un hombre exitoso, ella se retiraba más y más de su alcance. Los gestos de cariño, que en su día le habían sido tan familiares, ahora parecían ser solo una rutina vacía, un ritual sin significado. El amor, si alguna vez existió, parecía haberse desvanecido entre los pasillos de esa mansión de lujo. Eugenia ya no podía sostener la fachada de una vida perfecta. Y Nucingen, atrapado en su mundo de negocios y poder, parecía no percatarse de lo que realmente estaba en juego. Este capítulo 7 muestra cómo las tensiones internas entre Nucingen y Eugenia se incrementan, mientras que el banquero enfrenta las primeras señales de una crisis tanto en su vida personal como en su imperio económico. Mientras se esfuerza por mantener las apariencias y consolidar su poder,
comienza a darse cuenta de que los desafíos a los que se enfrenta no son solo financieros, sino también emocionales y sociales. Este capítulo también pone de manifiesto las intrincadas relaciones entre los personajes y las dinámicas de poder que están en constante juego en la alta sociedad de París. Capítulo 8. La espiral de la ambición. La mañana de aquel día estaba nublada y fría, con un viento cortante que recorría las calles de París. La ciudad, que nunca descansaba, parecía vivir una especie de calma tensa, como si todos esperaran un cambio que nadie osaba prever. En la mansión de Nucingen, la atmósfera era aún más pesada de lo habitual. Mientras el banquero se dedicaba a sus negocios, los ecos de la tensión entre él y su esposa Eugenia resonaban por todos los rincones. Eugenia, con su mirada fija en el vacío, se encontraba sola en la vasta sala de estar. Aquel espacio, con sus muebles de lujo y cortinas de seda, había sido diseñado para impresionar a cualquiera que lo viera. Sin embargo, para ella, el esplendor de la mansión no hacía más que resaltar su soledad. Nucingen, siempre inmerso en sus transacciones bancarias y sociales, rara vez la miraba de la forma en que ella deseaba, con cariño y dedicación. El matrimonio, en el que se encontraba atrapada, parecía una ilusión construida sobre una base de falsas expectativas. Por su parte, Nucingen estaba tan absorto en sus preocupaciones financieras que apenas se percataba de la creciente distancia entre él y su esposa. A pesar de la apariencia de éxito y estabilidad, las sombras del fracaso comenzaban a cernirse sobre su imperio. Su negocio estaba enfrentando nuevos desafíos debido a la especulación y la presión externa de los otros grandes banqueros, que no tardaban en mostrar su desconfianza hacia las decisiones de Nucingen. Los rumores sobre sus métodos, que antes eran solo susurros, ahora se hacían más audibles. En una de sus reuniones con los banqueros de la ciudad, Nucingen había tenido que enfrentarse a la creciente oposición de algunos de sus colegas. El clima económico de París se había vuelto más inestable, y los precios de los bienes raíces en los que Nucingen había invertido de manera agresiva comenzaban a caer. En ese momento, los temores sobre su futuro financiero se volvían más reales. Sin embargo, Nucingen, acostumbrado a mantener una fachada imperturbable, no dejaba entrever el nerviosismo que lo invadía. Se convencía a sí mismo de que todo saldría bien, de que sus conexiones y su experiencia bastarían para superar cualquier obstáculo. A lo largo de esa jornada, Nucingen tuvo que lidiar con varios desafíos. Uno de los más preocupantes fue el constante escrutinio que comenzaba a recibir por parte de los medios, que hablaban cada vez más sobre su creciente influencia en los círculos económicos, y también sobre las sombras que envolvían sus operaciones. En su intento por calmar sus temores, Nucingen recurrió a las antiguas tácticas que siempre le habían funcionado: una sonrisa encantadora, una respuesta evasiva, y, por encima de todo, el control absoluto de las cifras. Sin embargo, algo en su interior le decía que, a pesar de todo su poder, nada duraría para siempre. Mientras tanto, Eugenia había comenzado a hacer preguntas sobre el futuro. No solo su futuro personal, sino también el de su marido. El conde de la Roche, ese viejo amigo de su familia que había sido testigo de los vaivenes de la aristocracia, le había advertido sobre los peligros de una vida que dependía únicamente de las apariencias. A través de sus conversaciones, Eugenia había empezado a comprender que el amor verdadero no se construía sobre el dinero o el estatus social, sino en la comprensión mutua y el respeto. En la privacidad de su habitación, Eugenia comenzó a revisar las cartas que había recibido durante las últimas semanas. La mayoría de ellas provenían de su círculo social, con invitaciones a bailes, cenas y otros eventos de alta sociedad. Sin embargo, también había recibido una carta más personal, escrita por un hombre cuya identidad le era familiar pero cuyo tono no lo era. Era una misiva de Rastignac, el joven que había comenzado a entrar en la vida de Nucingen en los últimos meses, y cuya ambición no pasaba desapercibida. La carta era una invitación a un encuentro discreto, con la promesa de una conversación profunda sobre los cambios que se estaban produciendo en la ciudad. Eugenia, intrigada, no pudo evitar sentir una mezcla de curiosidad y desconfianza. Rastignac, con su aspecto atractivo y su habilidad para moverse entre las clases altas y bajas, representaba para ella una nueva visión de la vida. Algo en su tono le decía que, a diferencia de Nucingen, Rastignac no la veía como una simple pieza en el juego de las apariencias. Al día siguiente, Eugenia decidió acudir a la cita. Mientras Nucingen se encontraba ocupado en sus asuntos de negocios, ella se dirigió hacia el lugar donde Rastignac la esperaba. En su encuentro,
El joven mostró una simpatía sincera por Eugenia, algo que ella no había experimentado en mucho tiempo. A lo largo de la conversación, Eugenia comenzó a sentirse más viva, como si algo dentro de ella despertara. Rastignac, con su perspicacia y su mirada directa, le hablaba de la vida en términos que ella nunca había considerado antes, no como una serie de compromisos sociales y expectativas, sino como un camino hacia la realización personal y la libertad emocional. Sin embargo, a pesar de la conexión que sentía con Rastignac, Eugenia no pudo evitar la culpa que la asaltaba. Estaba casada con Nucingen, y esa realidad le pesaba enormemente. Pero las palabras de Rastignac resonaron en su mente: la vida es demasiado corta para vivirla de manera artificial, buscando solo la aprobación de los demás. Cuando regresó a su casa esa tarde, Eugenia no pudo evitar sentirse dividida entre su lealtad a Nucingen y la atracción por un futuro distinto. El peso de la ambición, tanto en su matrimonio como en su vida personal, comenzaba a ser insoportable. En su interior, Eugenia sabía que no podría seguir siendo una espectadora en su propia vida. Esa noche, mientras Nucingen llegaba tarde de su reunión, él no advirtió el cambio en la actitud de su esposa. Para él, Eugenia seguía siendo la mujer perfecta, la esposa que se mostraba ante el mundo tal como él quería. Pero detrás de esa fachada, algo se estaba rompiendo lentamente. Al día siguiente, Nucingen continuó su jornada como siempre, pero su mente ya no estaba completamente en sus negocios. Su vida personal comenzaba a ocupar un lugar cada vez más relevante en sus pensamientos, aunque no quería admitirlo. Eugenia, por su parte, había tomado una decisión importante: dejaría de ser una observadora pasiva. La espiral de la ambición que había comenzado en su vida hace años, con su matrimonio, ahora la impulsaba a tomar las riendas de su destino. En este capítulo 8, los personajes se enfrentan a nuevas tensiones. Nucingen sigue inmerso en sus problemas económicos, mientras Eugenia comienza a cuestionar profundamente su vida, influenciada por su encuentro con Rastignac. La división emocional entre ambos personajes se hace más evidente, y las decisiones que tomarán en el futuro están por venir. Este capítulo refleja la lucha interna de Eugenia, quien, al igual que Nucingen, se ve atrapada en un mundo de ambición y poder, pero que busca encontrar algo más profundo y verdadero en su vida. Capítulo 9. El juego de los intereses y las alianzas. El sol de la tarde se filtraba débilmente a través de las pesadas cortinas del salón de Nucingen. Aunque el día estaba por terminar, los ecos de la actividad social en la ciudad seguían presentes en el aire. Para los habitantes de la alta sociedad parisina, la vida nunca cesaba. Siempre había eventos, reuniones y, sobre todo, estrategias por hacer. En la mansión de Nucingen, los relojes parecían correr a una velocidad distinta, marcada por el ritmo de las decisiones que se tomaban en los despachos bancarios. Eugenia, por su parte, se encontraba en una especie de limbo emocional. Había pasado los últimos días sumida en sus pensamientos, intentando comprender la compleja maraña de sentimientos y pensamientos que la envolvían. Nucingen, incapaz de ver más allá de sus preocupaciones financieras, no percibía la creciente distancia emocional que lo separaba. Su relación había sido construida sobre un intercambio de comodidades y ventajas sociales, pero nunca había alcanzado una verdadera conexión. Aquel día, Eugenia había decidido que ya no podía seguir callada. Sabía que las decisiones que tomara a partir de ese momento marcarían el curso de su vida, y estaba dispuesta a luchar por una existencia más auténtica. Sus pensamientos volvían constantemente a su encuentro con Rastignac. El joven había dejado una impresión profunda en ella, no solo por su atractivo, sino por la fuerza con la que había hablado sobre la vida, la libertad y la necesidad de ser fiel a uno mismo. Rastignac parecía haber despertado en Eugenia una chispa que ella había creído perdida hacía mucho tiempo. Pero su lealtad hacia Nucingen no se desvanecía de un golpe. Aunque la pasión por la libertad la consumiera, Eugenia aún sentía que debía cumplir con su papel como esposa. En la mente de Eugenia, una lucha interna se libraba. Por un lado, tenía el deseo de seguir su propio camino, liberarse de las cadenas de un matrimonio que no le ofrecía lo que realmente necesitaba, y por otro lado, le preocupaba la posición social y la imagen de su familia. Su vida estaba atrapada entre esos dos polos opuestos. Mientras tanto, Nucingen estaba ocupado en sus negocios. Su imperio financiero, que parecía imparable en sus primeros años, comenzaba a tambalear. La reciente crisis económica que se había desatado en París afectaba a muchos grandes banqueros, y Nucingen no era la excepción.
Aunque su habilidad para manipular cifras y hacerse con poder parecía no tener límites, los rumores y las presiones externas empezaban a hacer mella en su confianza. En uno de sus encuentros con otros banqueros, Nucingen había sido atacado sutilmente por sus colegas. Los más astutos de ellos comenzaron a sospechar de sus movimientos y su solidez económica, especialmente debido a sus inversiones arriesgadas en propiedades inmobiliarias que no daban los resultados esperados. Nucingen, acostumbrado a manejar situaciones difíciles con un aire de imperturbabilidad, no podía evitar sentirse vulnerado por esos comentarios. Aunque intentaba mostrar fortaleza, su mente no dejaba de pensar en las posibles consecuencias de sus decisiones. En medio de esta tensión financiera, Eugenia recibió una carta inesperada de Rastignac. En ella, el joven le expresaba su interés por verla de nuevo y le sugería que, si lo deseaba, podrían escaparse a algún lugar apartado donde pudieran hablar a solas y encontrar una forma de escapar de las constricciones de la vida social que tanto los asfixiaba. Esta invitación, cargada de promesas de libertad, agitó aún más el corazón de Eugenia. A pesar de que Eugenia se había propuesto tomar las riendas de su vida, sabía que ese tipo de decisión no era fácil. La sociedad parisina, con sus códigos estrictos, no perdonaba los deslices. La idea de ir en contra de la imagen que Nucingen había construido a su alrededor la aterraba. Sin embargo, la presencia de Rastignac y su deseo de seguir un camino independiente lo hacían parecer un refugio ante la fría realidad de su vida actual. Eugenia, entonces, decidió responder a la carta de Rastignac. En ella, le explicó que su situación era compleja, pero que, si bien no podía tomar una decisión inmediata, se sentía atraída por la idea de un futuro diferente. A medida que escribía esas palabras, sentía una mezcla de liberación y culpa, como si estuviera tomando un paso irreparable. Pero también sabía que el tiempo para dar ese paso se estaba agotando. Por otro lado, Nucingen, aunque no podía percatarse del juego que se estaba desarrollando a su alrededor, intuía que algo había cambiado en su esposa. La actitud distante de Eugenia lo inquietaba. Sin embargo, como hombre de negocios, su mente estaba completamente absorbida por los desafíos que enfrentaba. En los momentos en que se encontraba solo, su mente vagaba entre los problemas que su banco atravesaba y las consecuencias personales que esos problemas podrían acarrear. No quería, bajo ninguna circunstancia, que la opinión pública percibiera que su fortuna estaba en peligro. Por ello, intensificó sus esfuerzos para consolidar nuevas alianzas y asegurarse de que sus rivales financieros no pudieran aprovecharse de sus vulnerabilidades. Ese día, al caer la noche, Eugenia se encontró cara a cara con Nucingen. La conversación entre ambos fue tensa y cargada de silencios incómodos. Nucingen, siempre preocupado por su imagen y su negocio, intentó restarle importancia a la creciente distancia entre ellos, mientras Eugenia sentía que su paciencia se agotaba lentamente. La situación era insostenible, y ambos sabían que algo debía cambiar, aunque ninguno estaba dispuesto a admitirlo de manera abierta. Eugenia, aunque preocupada por el futuro incierto, también sabía que el momento de tomar una decisión se acercaba. Sin embargo, aún no estaba lista para enfrentarse completamente a las consecuencias de sus acciones. En su interior, la contradicción entre el deber hacia su esposo y el deseo de liberarse de su vida actual seguía en pie. Ese mismo día, Rastignac envió una nueva carta. En esta, se hacía eco de sus anteriores palabras, instando a Eugenia a ser valiente y tomar el control de su destino. La invitación a escapar seguía vigente, y las promesas de una vida diferente seguían flotando en el aire. Al día siguiente, cuando Nucingen se preparaba para otra jornada de negocios, Eugenia estaba más decidida que nunca. Sabía que tenía que hacer una elección, y aunque la incertidumbre la asaltaba, algo dentro de ella le decía que el futuro solo sería suyo si se atrevía a tomarlo. En este capítulo 9, la presión emocional y financiera alcanza nuevas alturas. Los personajes se encuentran en un punto de inflexión en sus vidas, y las decisiones que tomarán a partir de este momento serán cruciales. Eugenia se enfrenta a su propia lucha interna entre el amor, el deber y la libertad, mientras que Nucingen, sin saberlo, se adentra en un terreno peligroso tanto en su vida personal como en la profesional. Este capítulo también refleja las dinámicas de poder que se dan en la alta sociedad parisina y cómo los intereses personales, tanto emocionales como financieros, pueden entrelazarse de forma compleja. Capítulo 10. El abismo de las decisiones. El día amaneció con una calma inquietante en la casa de Nucingen. La mansión, tan imponente y grandiosa por fuera,
reflejaba ahora el tormento y la ansiedad que se vivían en su interior. Eugenia despertó temprano, como era costumbre, pero esa mañana había algo diferente en su rostro. El brillo en sus ojos estaba opacado por una sombra de incertidumbre. El peso de las decisiones que debía tomar le resultaba insoportable, pero también sabía que el tiempo no podía esperar. Ya no había vuelta atrás. Nucingen, ajeno a las emociones de su esposa, seguía sumido en la vorágine de su vida financiera. En su despacho, rodeado de papeles y cifras, parecía completamente distante de lo que ocurría en su hogar. El banco atravesaba una de sus crisis más graves, y Nucingen estaba desesperado por mantener su control. Su principal preocupación no era su matrimonio ni su relación con Eugenia, sino el equilibrio económico que dependía de cada transacción, cada acuerdo que pudiera salvarlo de la ruina. A pesar de sus esfuerzos, la situación se volvía cada vez más compleja y menos manejable. Eugenia, en cambio, se encontraba entre la espada y la pared. La carta de Rastignac seguía ardiendo en su mente, como una llama que no podía apagar. A pesar de los años de convivencia con Nucingen, el amor, si alguna vez existió, se había desvanecido bajo el peso de las convenciones sociales y el desinterés emocional de su esposo. Los recuerdos de su primer encuentro con Rastignac seguían vivos en su memoria, como una promesa de lo que podría ser una vida diferente. Pero también sabía que cualquier movimiento en falso podría hundirla aún más en el vacío. Nucingen, aunque egoísta y distante, seguía siendo su esposo, y ella debía enfrentar la dura realidad de que sus acciones tenían un impacto no solo en su propia vida, sino también en las vidas de aquellos que la rodeaban. En ese contexto, Eugenia se encontró con una nueva carta de Rastignac. En ella, el joven la invitaba nuevamente a reconsiderar su futuro. Le prometía una vida distinta, lejos de las presiones sociales, lejos de la cárcel de oro que representaba su matrimonio. Pero lo que más la conmovió fue una frase que resonaba en su alma: la verdadera libertad solo se alcanza cuando uno se atreve a actuar según lo que dicta el corazón, no la razón. Las palabras de Rastignac no solo la impulsaban a seguir sus propios deseos, sino que la invitaban a romper con las cadenas que la mantenían prisionera de su propio deber. A pesar de la atracción que sentía por Rastignac, Eugenia no podía evitar sentir un nudo en el estómago. La presión de ser una mujer de sociedad, de mantener las apariencias y de cumplir con las expectativas de su esposo y la sociedad parisina, era demasiado fuerte. Pero, al mismo tiempo, la idea de seguir en una vida de mentiras y frustración la desgarraba por dentro. El vacío emocional que experimentaba al lado de Nucingen era insoportable, y algo dentro de ella le decía que debía liberarse, aunque ello implicara arriesgarlo todo. El destino de Eugenia se encontraba en una encrucijada, y ella sabía que no podría seguir postergando la decisión por mucho más tiempo. Sin embargo, su mente se llenaba de dudas. ¿Qué pasaría si lo perdía todo? ¿Si su reputación quedara destruida? ¿Si las consecuencias de sus acciones fueran irreparables? Las preguntas la atormentaban, pero ninguna de ellas la detenía por completo. En el fondo de su ser, Eugenia deseaba la libertad, y esa era la verdad que no podía ignorar más. Mientras tanto, Nucingen seguía sumido en sus propios problemas. Una nueva amenaza se cernía sobre su fortuna, y sus rivales no tardaron en percatarse de la fragilidad de su situación. Los rumores sobre su banca comenzaron a extenderse, y cada día que pasaba, su imagen pública se deterioraba más. En su desesperación por encontrar soluciones rápidas, Nucingen tomó decisiones precipitadas, moviéndose entre inversiones arriesgadas y propuestas dudosas. Sabía que debía ganar tiempo, pero no sabía cómo hacerlo. En un acto de desesperación, Nucingen recurrió a la misma táctica que siempre le había dado resultados: la manipulación. Decidió utilizar su poder y riqueza para presionar a aquellos que podían salvarlo de la crisis financiera. Hizo alianzas estratégicas con otros banqueros y comerciantes, prometiéndoles generosos acuerdos a cambio de su apoyo. Sin embargo, aquellos que aceptaban sus propuestas solo lo hacían porque veían la oportunidad de apoderarse de una parte de su imperio, como buitres que esperaban a que su presa cayera. A medida que las horas pasaban, Eugenia se encontraba cada vez más inquieta. Sabía que la conversación que tendría con su esposo ese día podría ser la última que sostuvieran como una pareja común. Nucingen, con su obsesión por los negocios y su falta de empatía, no era el hombre que ella había imaginado en su juventud. Y el miedo a quedar atrapada en un matrimonio sin amor la invadía por completo. Pero también sabía que todo aquello que había construido con él estaba a punto de desmoronarse,
y su futuro se encontraba en una delgada cuerda floja. Cuando Nucingen regresó a la mansión esa noche, Eugenia no pudo evitar confrontarlo. La conversación entre ambos fue tensa, con palabras de reproche y acusaciones veladas. Eugenia expresó su malestar por la frialdad de su esposo, mientras que Nucingen intentaba justificar sus acciones con la presión de los negocios y los compromisos financieros. El diálogo rápidamente se tornó en una batalla emocional en la que ninguno de los dos cedió. Sin embargo, en el fondo, ambos sabían que su relación ya estaba condenada. El abismo entre ellos era insalvable. Eugenia, al final de la noche, se retiró a su habitación sin resolver sus dudas, pero con la sensación de que algo había cambiado irremediablemente. La decisión que debía tomar ya no solo dependía de sus deseos, sino también de la oportunidad de escapar de una vida que había dejado de ser suya hace mucho tiempo. En este capítulo 10, los personajes principales enfrentan el doloroso proceso de confrontar sus decisiones, tanto a nivel emocional como material. El capítulo refleja cómo los intereses personales y las emociones se entrelazan, y cómo las decisiones que se toman hoy pueden tener repercusiones devastadoras en el futuro. Eugenia se encuentra más que nunca en una encrucijada, mientras Nucingen, cegado por su propio egoísmo, no logra comprender las dimensiones de la crisis emocional que está por desencadenarse. Capítulo 11. La red de las apariencias. El día siguiente amaneció sombrío, reflejo del estado emocional de Eugenia. La noche anterior había sido un torbellino de palabras y reproches, pero nada había resuelto el nudo que se apretaba cada vez más en su pecho. Sentía como si el peso de las decisiones no solo cayera sobre sus hombros, sino que lo aplastara, haciéndole casi imposible moverse. Eugenia pasó la mañana en un estado de reflexión profunda, ajena al ajetreo que se desarrollaba a su alrededor. Sus pensamientos giraban en torno a una sola cosa: ¿debería seguir con Nucingen, atrapada en una vida sin pasión, o debía tomar el riesgo y dar el salto hacia lo incierto con Rastignac? En su mente, la imagen de Rastignac no desaparecía. Él, el joven ambicioso que había irrumpido en su vida como una tormenta, le ofrecía una libertad que parecía tan lejana y tan imposible en su realidad cotidiana. Pero en su corazón, Eugenia no podía dejar de preguntarse si, al seguir sus impulsos, podría estar sacrificando todo lo que había construido. Su familia, su posición, su seguridad financiera. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por un amor que aún no sabía si era real o simplemente una ilusión nacida de la desesperación? Mientras Eugenia se encontraba sumida en sus pensamientos, Nucingen, ajeno a todo lo que ocurría en su hogar, continuaba con su frenética actividad. En sus oficinas, la situación financiera del banco se volvía más grave con cada hora que pasaba. Los rumores sobre su inestabilidad económica se expandían como la pólvora en los círculos financieros de París. Los inversores comenzaban a retirarse, y sus rivales se frotaban las manos ante la posibilidad de ver caer uno de los gigantes del mundo bancario. Nucingen sentía que el mundo se derrumbaba a su alrededor, pero su orgullo le impedía aceptar la magnitud de la crisis. En lugar de ceder, se sumía aún más en su egoísmo y desesperación. Ese mismo día, Eugenia decidió finalmente enfrentarse a la realidad de su situación. No podía seguir viviendo entre mentiras. Sabía que, tarde o temprano, debía tomar una decisión. Después de un largo día de contemplación, decidió que era hora de hablar con Nucingen. Sin embargo, en el fondo de su ser, se encontraba con el mismo miedo de siempre: el miedo a las consecuencias. ¿Qué pasaría si decidía abandonar a su esposo? ¿Qué consecuencias tendría su reputación? ¿Sería capaz de soportar la burla de la sociedad? Eugenia estaba tan absorbida por sus pensamientos que no escuchó la llegada de un visitante inesperado. Fue Rastignac quien, con la audacia que lo caracterizaba, se presentó en la puerta de la mansión. Su rostro mostraba una mezcla de determinación y ansiedad. Al verlo, Eugenia sintió un extraño escalofrío recorrer su cuerpo. Por un lado, su corazón latía más rápido; por otro, la razón le decía que no podía ceder tan fácilmente. Estaba a punto de tomar una decisión crucial, y Rastignac podría ser la llave que abriera la puerta a una nueva vida, o la que la hundiera aún más en el abismo. «¿Cómo está usted, mi señora?», dijo Rastignac, haciendo una reverencia con la misma formalidad que había aprendido en la sociedad parisina, pero sin ocultar su deseo de ser más que un simple cortesano. Eugenia, algo sorprendida, le respondió con una leve sonrisa. «He estado reflexionando», dijo, con una voz que no dejaba de mostrar la tensión que sentía.
Hay tantas cosas que debo considerar. Rastignac no pudo evitar dar un paso más cerca de ella, con una mirada penetrante. Sé que está pasando por un momento difícil, Eugenia. Pero quiero que sepa que mi ofrecimiento sigue en pie. No importa lo que decida, estaré a su lado. Juntos, podríamos ser felices, lejos de las preocupaciones que nos atan. La respuesta de Eugenia fue cautelosa. Aprecio su sinceridad, Eugenia. Pero no puedo ignorar lo que he construido con mi esposo. Sé que mi vida no es perfecta, pero no puedo simplemente arrojarlo todo a la basura. Rastignac, al ver la duda en su rostro, insistió. A veces, lo que más tememos es lo que más necesitamos. El cambio es aterrador, pero puede ser liberador. Yo le ofrezco una nueva vida. Un futuro sin miedo a las convenciones, sin miedo a ser juzgada. Juntos, podemos construir algo real. Eugenia bajó la mirada, considerando sus palabras. Quería creer en lo que él decía, pero el miedo seguía atrapándola. La sociedad que la rodeaba la había formado, y dejar todo atrás no era algo que pudiera hacer con facilidad. A pesar de lo que sentía en su interior, su voz vaciló cuando respondió: no sé si puedo hacer lo que usted me pide. Mi vida es más complicada de lo que imagina. Eugenia sabía que estaba en un punto crítico. Al mirar a Rastignac, podía ver la pasión y la determinación en sus ojos, pero también sabía que las decisiones que tomara en ese momento tendrían repercusiones para toda su vida. Sin embargo, por un momento, deseó que la situación fuera más sencilla, que no estuviera atrapada en una red de responsabilidades y expectativas. En ese instante, Nucingen irrumpió en la conversación sin previo aviso, con la mirada oscura de quien ha sido arrastrado a la desesperación. Había descubierto, por medio de sus contactos, que Eugenia había recibido la visita de Rastignac y la preocupación por su imagen y su futuro lo había llevado a tomar medidas drásticas. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz tensa. Eugenia, ¿qué está pasando con este joven? Rastignac, con su típica franqueza, no dudó en responder. Estamos hablando, Monsieur Nucingen, de cosas que quizá usted no quiera escuchar. Su esposa está considerando un futuro más allá de lo que usted le ha ofrecido. Nucingen, irritado, respondió con una burla amarga. ¿Un futuro? ¿Cuál futuro? ¿Acaso crees que mi situación no está lo suficientemente complicada como para que encima venga un joven ambicioso a complicar aún más las cosas? Eugenia se encontraba entre dos fuegos. No podía soportar más la presión, y las palabras de su esposo solo le confirmaban lo que ya sabía en lo más profundo de su corazón. Su vida con Nucingen había llegado a su fin. La tensión entre los tres personajes se intensificaba, y el aire se cargaba de incertidumbre y miedo. Eugenia no sabía si era demasiado tarde para dar el paso que había estado considerando, pero sentía que su vida estaba en una encrucijada. En este capítulo 11, las emociones de los personajes alcanzan su punto máximo. Eugenia se enfrenta a una confrontación directa con Nucingen, mientras Rastignac se mantiene firme en su posición, invitándola a un futuro sin restricciones. La tensión entre el amor, el deber y la ambición se convierte en el motor que impulsa la trama hacia nuevos conflictos. Cada decisión tomada por los personajes podría ser la última, y las consecuencias de esas elecciones se empiezan a hacer cada vez más evidentes. Capítulo 12. El peso de la decisión. El sol ya comenzaba a ocultarse en el horizonte, proyectando una luz suave pero melancólica sobre los jardines de la casa de Nucingen. Dentro de los muros de esa mansión, la atmósfera se sentía densa, cargada con la angustia y los secretos que la familia había estado albergando por tanto tiempo. Eugenia, que había pasado el día sumida en la reflexión, decidió finalmente que no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Había pasado semanas meditando sobre sus opciones, tratando de encontrar una solución que no la dejara completamente expuesta al juicio de la sociedad, pero cada vez era más claro que la única salida era enfrentar la verdad, no solo ante sí misma, sino también ante el mundo. Sin embargo, esa verdad la hacía temer más que cualquier otra cosa. ¿Sería capaz de asumir las consecuencias de sus acciones? En ese momento, cuando Eugenia pensaba que tal vez podría encontrar consuelo en la soledad de su habitación, una figura familiar apareció ante ella. Era Rastignac, con su porte desafiante y su mirada fija, como si su presencia pudiera diluir toda la carga de la confusión que la agobiaba. Eugenia le sonrió débilmente, sabiendo que su encuentro de esa noche podría ser la última oportunidad para tomar una decisión que definiría el curso de su vida. «¿Cómo está, señora?»,
preguntó Rastignac, dejando claro que no venía simplemente a saludarla, sino con la intención de hablar sobre el tema que les había mantenido apartados: el futuro de ella, de ellos, y la posibilidad de un cambio radical en su vida. Eugenia, por un momento, vaciló. Tenía el corazón acelerado, no solo por la presencia de Rastignac, sino también por la presión de lo que estaba a punto de compartir con él. Estoy decidida, dijo con una mezcla de firmeza y tristeza en su voz. He pensado mucho en todo esto, pero lo que más me atormenta es lo que sucederá después. El precio que tendré que pagar, el juicio de todos. Rastignac, sin apartar la mirada, la interrumpió suavemente. Eugenia, he aprendido algo en la vida. Lo que realmente importa no es lo que digan los demás, sino lo que sientas tú. Si tu corazón te dice que tomes esta decisión, no dejes que nada te detenga. Yo estaré a tu lado, lo prometo. Las palabras de Rastignac, tan firmes y decididas, parecían ser el bálsamo que Eugenia necesitaba. Sin embargo, el peso de la situación seguía presente. Sabía que al tomar esta decisión, no solo se alejaría de su esposo, sino que también perdería parte de su estatus en la alta sociedad. La familia de Nucingen, su red de amigos y aliados, no entenderían su cambio de rumbo. Y lo peor de todo, temía perder su propia dignidad en el proceso. Pero, comenzó Eugenia, con un tono más bajo, ¿qué sucederá con Nucingen? No puedo simplemente abandonarlo sin más. No sé si soy capaz de darle el golpe final. He visto cómo su vida se ha desmoronado lentamente, y no quiero ser la causa de su caída definitiva. Rastignac se acercó un paso más, con la seriedad en su rostro reflejada en su voz. No te engañes, Eugenia. Nucingen ya ha caído mucho antes de que tú pensaste en dejarlo. Él mismo es su propio enemigo. Tú, por tu parte, tienes el derecho de buscar la felicidad. No debes quedarte atada a una vida que ya no tiene sentido. No podemos cambiar el pasado, pero podemos construir el futuro. Eugenia se quedó en silencio, procesando las palabras de Rastignac. En su mente, la imagen de su esposo y la de su amante se fundían, creando una confusión emocional abrumadora. Por un lado, estaba Nucingen, el hombre que le había proporcionado una vida de comodidad y lujo, pero que la había dejado vacía y sin pasión. Por otro, estaba Rastignac, el joven que representaba todo lo que ella deseaba, un futuro sin restricciones, sin cadenas. Finalmente, Eugenia miró a Rastignac, con una resolución que no había mostrado hasta ese momento. Tienes razón, dijo con calma. No puedo seguir viviendo con miedo. Mi vida ha sido un sacrificio por el bienestar de otros, y ha llegado el momento de pensar en mí misma. No sé si mi decisión me llevará al final que quiero, pero sé que tengo que dar el paso. No puedo seguir atrapada en esta vida de apariencias. Rastignac sonrió levemente, satisfecho de ver que finalmente Eugenia tomaba el control de su destino. Entonces, ¿estás dispuesta a dar el paso hacia lo incierto? Eugenia asintió, con una mirada de determinación en sus ojos. Sí. Estoy lista. A pesar de la claridad de su decisión, Eugenia no podía evitar sentir una mezcla de angustia y alivio. Sabía que el camino que tenía por delante sería incierto, pero al mismo tiempo, era el único que le ofrecía la oportunidad de ser verdaderamente libre. El precio que tendría que pagar por esa libertad sería alto, pero algo en su interior le decía que no podría vivir con el arrepentimiento de no haberlo intentado. Con la decisión tomada, Eugenia y Rastignac se miraron en silencio por un momento, sabiendo que su futuro estaba ahora entrelazado de una manera irreversible. Sin embargo, ninguno de los dos podía prever las consecuencias que se desencadenarían como resultado de esta ruptura con el pasado. Lo único que sabían con certeza era que, en ese momento, la vida de Eugenia y la de todos los involucrados había cambiado para siempre. En este capítulo 12, las decisiones cruciales se toman, y Eugenia se enfrenta finalmente a la difícil elección de abandonar a su esposo Nucingen en busca de un futuro con Rastignac. La trama avanza hacia una transformación en la vida de los personajes, con Eugenia decidida a romper con su pasado y tomar el control de su destino. Capítulo 13. La confrontación final, versión extendida. El frío de la mañana se colaba por las rendijas de las ventanas, llevando consigo el eco de una ciudad que aún no terminaba de despertar. Los primeros rayos del sol apenas iluminaban las paredes de la habitación de Eugenia. Sentada junto a la ventana, su mirada se perdía en la neblina de la calle. Cada día, la ciudad parecía más lejana,
más ajena. El bullicio de la vida parisina, que alguna vez la había cautivado, ahora le resultaba distante, casi insoportable. En su interior, la tormenta no cesaba. Había llegado a un punto en su vida en que todo parecía bifurcarse. La decisión que estaba por tomar no solo afectaría su propio destino, sino también el de todos los que la rodeaban. El pensamiento de Nucingen, su esposo, rondaba su mente, pero a medida que pasaba el tiempo, el cariño que alguna vez había sentido por él comenzaba a desvanecerse. Ya no quedaba espacio para la compasión. Había sido la víctima de sus propios cálculos. Su vida había estado dominada por una búsqueda incansable de riqueza, de poder, de una falsa sensación de seguridad. Pero esa seguridad había caído, junto con los cimientos de la fortaleza que Nucingen había construido. El amor que Eugenia había compartido con él no era más que una sombra de lo que alguna vez había sido. Rastignac, el joven que había irrumpido en su vida como un torbellino, estaba a punto de regresar. Eugenia sabía que este sería el punto de no retorno. No había marcha atrás. Había tomado su decisión. Debía liberarse de Nucingen y de todo lo que ese nombre representaba. Pero, al mismo tiempo, la idea de abrazar una nueva vida con Rastignac, un futuro incierto, la llenaba de temor. El amor que sentía por él era innegable, pero también había en ella una gran dosis de duda. Sin embargo, no tenía más opción. No podía seguir viviendo en ese limbo, donde la mentira era la única compañera de sus días. La angustia que había sentido durante semanas, esa sensación de estar atrapada en una trampa de oro, la había llevado a comprender que el precio de su libertad sería alto, pero necesario. Y lo que se avecinaba no era un simple cambio de vida, era una transformación profunda que cambiaría el curso de su existencia. Las horas pasaban lentas, y la casa, normalmente llena de actividad y ruido, parecía vacía. Los sirvientes iban y venían, pero Eugenia apenas los registraba. Estaba absorta en sus pensamientos, en la estrategia que debía seguir para llevar a cabo su plan. Tenía que asegurarse de que todo fuera perfecto. No podía cometer errores. Si Nucingen descubría lo que estaba sucediendo antes de tiempo, todo estaría perdido. Finalmente, el sonido de pasos en el pasillo la sacó de su ensimismamiento. Eugenia se incorporó y miró hacia la puerta. El rostro de Nucingen apareció en el umbral, su expresión tensa y sombría. La fortuna de la familia había sufrido un golpe mortal, y él no era el hombre enérgico y seguro de sí mismo que había sido años atrás. Ahora parecía más viejo, más cansado, como si cada día estuviera arrastrando una carga mucho más pesada de lo que sus fuerzas podían soportar. «¿Eugenia?», dijo, su voz quebrada por la fatiga. «¿Qué pasa? He estado buscando por toda la casa, no te he visto». Eugenia se acercó a él lentamente, notando la sombra de preocupación que se había instalado en su rostro. No podía engañarse a sí misma. Él aún la amaba, a su manera. Pero no podía seguir viviendo para complacerlo, no podía seguir siendo su prisionera. «Estoy aquí», respondió Eugenia, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Solo necesitaba estar sola un momento. Nucingen frunció el ceño. «Algo no está bien. Te noto extraña, distante. ¿Qué sucede entre nosotros, Eugenia? ¿Acaso has dejado de amarme? ¿Es esa la razón de tu comportamiento?» Eugenia sintió un nudo en el estómago, pero no titubeó. Sabía que tenía que hablar, que ya no podía seguir ocultando sus sentimientos. «No se trata de amor, Nucingen. Se trata de mi vida. Ya no puedo seguir en este matrimonio, no puedo seguir siendo parte de esta mentira. Todo lo que hemos vivido juntos ha sido una ilusión, y ahora es el momento de enfrentarlo». Nucingen la miró fijamente, como si no pudiera comprender lo que acababa de escuchar. Las palabras de Eugenia le golpearon con la fuerza de un tren. ¿Cómo podía ser posible? Todo lo que había hecho por ella, todo lo que había construido para su futuro, ahora se desmoronaba ante sus ojos. Durante años había sido un hombre ambicioso, había creído que podía comprar el amor, que la riqueza era la llave para conseguir todo lo que deseaba. Pero ahora, en ese momento tan crucial, comprendió que la verdadera riqueza no era la que había amontonado en su banco, sino la que había perdido en su matrimonio. «Eugenia», dijo él, con la voz quebrada, «no puedes hacerme esto. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nuestra familia? No puedes simplemente abandonarme en este momento. Te necesito». Eugenia se sintió desgarrada,
pero su determinación no vaciló. Miró a su esposo a los ojos, sin titubear, y respondió: Nucingen, ya no soy la misma mujer que conociste. He cambiado. He decidido tomar control de mi vida, y eso significa liberarme de esta prisión. Mi futuro ya no está ligado al tuyo. Ya no tengo miedo de lo que pueda venir. El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. Nucingen, completamente devastado, dio un paso atrás, como si necesitara procesar lo que acababa de oír. Los años de su vida compartida, los sacrificios, las promesas rotas, todo parecía desmoronarse ante sus ojos. Eugenia ya no era la mujer que había jurado amar por siempre. La mujer que se había entregado a él con la esperanza de construir un futuro en común ya no existía. En su lugar, había alguien diferente, alguien que estaba dispuesta a pagar el precio por su libertad. Eugenia dio un paso atrás también, sintiendo una punzada de dolor al ver a su esposo tan desolado. Pero en su interior, una sensación de liberación comenzaba a crecer. No podía seguir siendo prisionera de su propio miedo, de sus propias dudas. Lo siento, dijo ella, aunque las palabras se sentían vacías. Lo siento mucho, pero ya no puedo quedarme. Al salir de la habitación, Eugenia sintió que el peso de los años de sacrificio, de mentiras y traiciones, se desvanecía. Era el principio de un nuevo camino, uno lleno de incertidumbre, pero que al menos le ofrecía la posibilidad de vivir para sí misma, de tomar decisiones basadas en sus propios deseos y no en las expectativas de los demás. Mientras tanto, Nucingen se quedó allí, parado en el umbral, mirando el vacío que Eugenia había dejado en su vida. Sin su esposa, sin el control que pensaba tener, se encontraba al borde de un abismo. Este capítulo marca el clímax de la narrativa en la casa de Nucingen. Eugenia finalmente toma la decisión de liberarse de las cadenas de su matrimonio, enfrentando las consecuencias emocionales y sociales de su elección. La confrontación con Nucingen se convierte en un momento definitorio, donde se revelan las verdaderas motivaciones de ambos personajes, mientras el futuro de su relación queda sellado. Capítulo 14. El desenlace de las aspiraciones. La mañana siguiente a la confrontación entre Eugenia y Nucingen se levantó con una atmósfera densa, impregnada de una incertidumbre palpable que se respiraba en cada rincón de la casa. Lo que antes era un hogar rebosante de lujo, de movimiento constante, ahora parecía un castillo vacío, cuyos ecos de antiguas conversaciones ya no resonaban en sus paredes. Los sirvientes, quienes siempre andaban por los pasillos con rapidez, parecían desplazarse con más cautela, como si la tensión flotara en el aire, como si las sombras del pasado reciente se alzaran sobre ellos. Nadie se atrevía a pronunciar palabra, todos sabían que la casa ya no era lo que había sido alterada para siempre. Eugenia, atrapada entre sus emociones y la decisión que acababa de tomar, se encontraba en su habitación. El sol, al alzarse tímidamente, trataba de filtrarse a través de las pesadas cortinas, pero el brillo suave que se colaba no conseguía disolver la oscuridad que llenaba su corazón. Sentada junto a la ventana, Eugenia se sumía en sus pensamientos, como si intentara hallar algo en el horizonte que le diera consuelo. Su decisión de abandonar a Nucingen la había dejado con un vacío profundo, uno que solo podría ser llenado con el paso del tiempo. Sin embargo, lo que más la preocupaba era el precio de esa libertad que ahora reclamaba como suya. La vida con Nucingen había sido, en muchos sentidos, una fachada de bienestar. Al principio, cuando todo parecía brillar, Eugenia pensó que había encontrado una estabilidad que la liberaba de las inseguridades de su juventud. La opulencia, el reconocimiento en los salones más exclusivos de París, el lujo infinito que rodeaba su vida, todo parecía perfecto. Pero pronto se dio cuenta de que este brillo era solo eso, una capa superficial que no lograba esconder la realidad de su existencia. Nucingen, un hombre que en su juventud había sido un exitoso hombre de negocios, era ahora un hombre atrapado en la vorágine del dinero y el poder. Un hombre al que le faltaba lo más esencial: autenticidad. Se había vuelto un prisionero de su propia riqueza, y Eugenia, sin poder evitarlo, había caído en la misma trampa. Lo que comenzó como un deseo de amor y de deseo por una vida mejor se transformó rápidamente en una lucha diaria por sobrevivir emocionalmente en una relación que había perdido su esencia. Eugenia había comprendido tarde que no podía amar a un hombre cuya vida estaba dedicada a la acumulación incesante de poder y dinero, sin ningún tipo de sensibilidad ni comprensión del mundo más allá de sus propios intereses. Pero a pesar de la angustia que le causaba esta revelación, Eugenia había tomado una decisión.
Decidió marcharse, dejar atrás todo lo que había conocido hasta ahora. No solo había dejado atrás a Nucingen, sino a la vida que había creído que era suya, esa existencia basada en la apariencia de la perfección. Ahora estaba sola, enfrentándose a un futuro incierto, pero con la esperanza de que, al menos, podría ser dueña de su destino. Mientras Eugenia reflexionaba en su habitación, Nucingen, por su parte, se encontraba atrapado en un abismo emocional. Aquella confrontación con Eugenia lo había dejado devastado. Su visión del mundo, que hasta entonces había estado construida sobre su éxito y riqueza, se había desmoronado en un instante. La imagen de la familia perfecta que había cuidado con tanto esmero, se había desvanecido ante sus ojos. Eugenia, quien hasta entonces había sido su faro, su gran proyecto personal, ahora lo había abandonado. La mujer que había sido su esposa, su compañera, se había convertido en una sombra lejana. Los días transcurrían y Nucingen se sumía más y más en la desesperación. En su mente, los recuerdos de los primeros días con Eugenia volvían una y otra vez, como si tratara de encontrar un significado en algo que ya no tenía sentido. Él mismo se preguntaba qué había fallado, qué parte de su mundo de riqueza y poder había dejado escapar. Durante años había trabajado incansablemente para forjar su fortuna, para llegar a ser una figura importante en la sociedad parisina, pero ¿de qué le servía ahora todo eso si lo había perdido todo? En su corazón, una ira contenida comenzaba a crecer. Si Eugenia le había dado la espalda, él la haría pagar por ello. No podía permitir que la desobedecieran sin consecuencias. Pero la venganza, aunque se cernía sobre él como una sombra ominosa, no era la respuesta a su tormento interno. El control que pensaba tener sobre su vida y sobre los demás se desvanecía rápidamente. Cuanto más lo pensaba, más claro le quedaba que la vida que había construido era falsa, que la imagen que mostraba a los demás era solo un espejismo. Pero el deseo de recuperarlo todo lo cegaba, lo sumía en un círculo vicioso de obsesión que lo alejaba de la realidad. La estrategia de venganza que comenzó a planear en su mente lo llevó a un punto de no retorno. Nucingen conocía bien las reglas del juego en la alta sociedad parisina, y sabía cómo utilizar su fortuna para conseguir lo que deseaba. A través de sus contactos en el mundo financiero y en los círculos de poder, comenzó a maniobrar, buscando destruir todo lo que pudiera vincular a Eugenia con su libertad recién adquirida. Su mente ya no estaba centrada en salvar su matrimonio. Su única meta ahora era humillar a Eugenia, hacerla pagar por su traición. Mientras tanto, Eugenia seguía adelante con su vida, pero cada paso hacia la independencia estaba marcado por el dolor de lo perdido. París ya no era el mismo para ella. La ciudad que una vez había representado la cuna de sus sueños ahora le parecía extraña, distante. Ella también se encontraba en una encrucijada. Por un lado, se sentía liberada, pero por otro, la soledad y la incertidumbre le pesaban enormemente. Había dejado atrás la riqueza, el confort y el lujo, pero también había dejado atrás una vida en la que siempre se había sentido vacía. El refugio que había encontrado era un espacio simple, casi austero. No era la casa opulenta de Nucingen, pero al menos allí podría encontrarse a sí misma, sin la presión de las apariencias ni el peso de las expectativas ajenas. En ese pequeño rincón del mundo, Eugenia se sintió por primera vez en mucho tiempo capaz de pensar en sí misma, de tomar decisiones sin estar sometida a las imposiciones de su marido. En ese lugar, comenzó a reconstruir lentamente lo que había perdido, su sentido de identidad. Mientras Eugenia trataba de encontrar su propio camino, Nucingen, completamente sumido en la desesperación, continuaba con su plan de venganza. Usando sus recursos, se acercó a los círculos de influencia en los que antes se movía, buscando la forma de hacerle pagar a Eugenia su traición. A medida que su ira crecía, su obsesión por recuperar lo que había perdido lo consumía más y más. Se daba cuenta de que, al final, lo que había perdido no era solo a Eugenia, sino todo lo que había creído que era la base de su vida: el poder, el control, la seguridad que el dinero le había dado. Pero la lección más amarga de todas, la que nunca había querido aprender, era que nada de eso tenía valor cuando no se tenía lo más importante: la humanidad. Este capítulo pone en evidencia las complejidades de las relaciones humanas y cómo, cuando los intereses personales y las aspiraciones egoístas dominan, las consecuencias son irreversibles. Mientras Eugenia lucha por encontrar su propia libertad, Nucingen se ve arrastrado por la venganza, sin saber que está perdiendo lo único que realmente le quedaba: su dignidad. Capítulo 15. El último acto.
El sol se había puesto sobre París con la misma indiferencia que la ciudad mostraba ante los trágicos eventos que se desarrollaban en los hogares de la alta sociedad. La vida seguía su curso, y mientras algunos disfrutaban del lujo y la ostentación, otros como Eugenia y Nucingen, sumidos en el dolor y la desesperación, se veían atrapados en una red de decisiones que los habían llevado al borde de la perdición. En la mansión de los Nucingen, todo había cambiado. Las habitaciones, antes repletas de risas y conversaciones, ahora eran ecos vacíos, resonando las huellas del pasado. Eugenia ya no caminaba por esos pasillos con la gracia de antaño, ni las cortinas de seda reflejaban la luz de la misma manera. La casa que había sido un símbolo de poder y riqueza ahora se erguía como un triste monumento a lo que había sido un sueño efímero. Nucingen, tras la desaparición de su esposa, se había hundido en una melancolía oscura. Su vida, que había estado definida por el dinero y el control, ahora carecía de sentido. Eugenia había sido la piedra angular de su existencia, y sin ella, la estructura que había construido se desplomaba. En su intento por reconstruir lo que había perdido, Nucingen había pasado de un estado de incredulidad a la desesperación total, y esta última lo había arrastrado a un punto de no retorno. Su obsesión por recuperar el control de su vida se había convertido en una necesidad vital, y su afán por vengarse de Eugenia ya no era solo un deseo de humillación, sino una necesidad enfermiza de restitución. Mientras tanto, Eugenia, aunque lejos de la mansión, no lograba encontrar paz. A pesar de la liberación que sentía al haberse alejado de Nucingen, su vida estaba marcada por una creciente ansiedad. La sociedad que la rodeaba, los susurros en los salones de París, las miradas en los lugares públicos, la observaban con juicio. La libertad que había ansiado se había convertido en una carga, pues las puertas que había abierto con su decisión de escapar no se cerraban solo ante Nucingen, sino también ante ella misma. La figura de la mujer que había sido esposa de un banquero poderoso se mantenía sobre su cabeza como una sombra, y los ecos de esa identidad que había sido forjada en el lujo y la opulencia seguían, de alguna manera, atrapándola. A lo largo de los días siguientes, los rumores sobre la caída de los Nucingen empezaron a extenderse por los círculos más cercanos a ellos. El imperio financiero que Nucingen había levantado parecía tambalear, y con ello, la estabilidad que había brindado a su vida personal comenzaba a desmoronarse. Los socios que una vez le habían sido leales ahora lo veían con desconfianza, al igual que los clientes que habían confiado en su fortuna. La promesa de un futuro próspero y sin límites se desvanecía con cada decisión equivocada que tomaba. Sus pérdidas no solo se limitaban al dinero, sino también al respeto que había logrado alcanzar. Como si el desmoronamiento de su imperio fuera también un reflejo de su propio desmoronamiento interior. Eugenia, en su exilio autoimpuesto, trató de reconstruir su vida, pero lo que parecía un nuevo comienzo pronto se vio empañado por las constantes persecuciones de su pasado. Se encontraba atrapada entre el deseo de rehacer su vida y la dificultad de liberarse de las ataduras de una existencia que había sido definida por otros, por la imagen que la sociedad había proyectado sobre ella. Fue en este contexto de sufrimiento, de separación y de crisis, que ambos personajes se encontraron nuevamente. El destino, que parecía haberlos alejado de forma irremediable, los reunía una vez más, esta vez en un encuentro que marcaría el último acto de esta tragedia humana. El encuentro tuvo lugar en un salón privado, apartado de los ojos curiosos que siempre observaban la alta sociedad parisina. Eugenia y Nucingen, cada uno cargando con sus propias cicatrices, se miraron a los ojos por primera vez desde la separación. La tensión en el aire era palpable, y ninguno de los dos sabía cómo romper el silencio que los envolvía. Ambos se habían transformado profundamente desde la última vez que se vieron, y sin embargo, la herida de la traición aún estaba fresca. Eugenia, comenzó Nucingen, su voz rasposa y vacía, he perdido todo, pero aún te tengo a ti, o al menos, eso es lo que me gustaría pensar. Te he buscado en cada rincón de esta ciudad. Nadie me ha dado paz, nadie me ha dicho a dónde has ido. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué me has abandonado de esta manera? Eugenia, con la mirada fija en el suelo, no pudo evitar sentir una mezcla de compasión y rechazo. ¿Qué quieres, Nucingen? ¿Qué más quieres de mí? Lo que fuimos ya no existe, y lo que podría haber sido entre nosotros, también se ha desvanecido. La vida que intentaste darme era falsa, una mentira envuelta en lujo. Yo no busco eso. Busco algo real, algo que no esté atado al dinero ni al poder. Nucingen, profundamente herido, se acercó lentamente,
como si aún creyera que podía recuperar lo que había perdido. Pero Eugenia dio un paso atrás, evitando su toque, consciente de que no podía volver atrás. La diferencia entre ellos ya no era solo emocional, sino también moral y existencial. El amor que una vez compartieron había sido destruido por la codicia y la ambición, y ahora, nada quedaba. Finalmente, con la mirada perdida, Eugenia habló por última vez. Lo que perdiste no es solo a mí, Nucingen. Perdiste lo que nunca tuviste, la humanidad que te hacía ser más que un hombre de dinero. Y esa es una pérdida mucho más grande que la mía. Con esas palabras, Eugenia se alejó de Nucingen, dejándolo allí, de pie en medio de una habitación que reflejaba el vacío de sus vidas. La casa que había sido testigo de su amor y su caída se erguía ahora como un recordatorio de todo lo que se había perdido, no solo en términos materiales, sino también en términos espirituales y emocionales. A medida que Eugenia salía por la puerta, Nucingen se quedó solo, enfrentando la cruda realidad de que la casa que había construido sobre las promesas de riqueza y poder ya no era suya. La venganza que había perseguido, el control que pensaba que podría recuperar, no significaba nada en comparación con la soledad y el vacío que lo envolvían. Así terminó la historia de los Nucingen, una familia que había caído víctima de sus propias aspiraciones, sus deseos incontrolables y sus obsesiones con el poder. En el fin, lo que quedaba no era más que una lección amarga. El precio de la codicia y la falta de humanidad es más alto de lo que se puede imaginar. Este último capítulo subraya las profundas lecciones de la novela. El daño irreparable causado por la avaricia y la falta de conexión genuina entre las personas. Con ello se cierra el ciclo de la tragedia de Nucingen y Eugenia. Y así llegamos al final de esta historia fascinante. Si te ha gustado este recorrido por la casa de Nucingen de Honoré de Balzac, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más contenido literario como este. Tu apoyo es esencial para seguir compartiendo grandes clásicos de la literatura. Gracias por escuchar y hasta el próximo capítulo.